es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Vamos a empezar un plan de reformas basado en el mérito y que promete ser la envidia del mundo. Así ha descrito el presidente Trump su nuevo programa migratorio. En la tarde de este jueves, el mandatario presentó este proyecto que pretende hacer ajustes al actual sistema. La iniciativa incluye favorecer a jóvenes educados con ofertas de trabajo en lugar de personas que tengan simplemente vínculos familiares en la Unión Americana. De acuerdo con cifras recientes, un gran grupo de 1.1 millones de personas que emigran a territorio estadounidense pueden llegar a recibir tarjetas de residencia solo por tener lazos familiares en la nación norteamericana. El republicano contempla reforzar la seguridad a lo largo de la frontera con México y que se aplique una restricción al número de peticiones de asilo anuales. Hoy estamos presentando un claro contraste. Los demócratas proponen fronteras abiertas, salarios más bajos y francamente un caos sin ley. Estamos proponiendo un plan de inmigración que ponga en primer lugar los salarios laborales y la seguridad de los trabajadores estadounidenses. Nuestra propuesta es pro-estadounidense, pro-inmigrante y pro-trabajadores. Es solo sentido común. Mi plan acelera el alivio para los solicitantes de asilo legítimos mediante la selección de las reclamaciones y mérito. Si tienes una reclamación adecuada, serás admitido rápidamente. Si no lo haces, pronto serás devuelto a casa. Vamos a revisar inmediatamente los puntos que incluye el plan de Trump, que está enfocado en la seguridad fronteriza. La construcción, ha dicho, de una estructura física en la línea limítrofe que sería financiada con el pago de algunas tarifas migratorias. Modificar el actual sistema de las tarjetas de residencia permanente para el inmigrante, similar a las que son utilizadas en Canadá, por ejemplo, y otros países como Australia, para que sean otorgadas con base en el empleo y habilidades. El plan autoriza a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza a aumentar las tasas de aduana y multas, dinero que sería enviado a un fondo para apoyar la seguridad fronteriza y también el comercio. También sería implementado un nuevo sistema biométrico de entrada y de salida y las agencias serían instruidas a no emitir visas a ciudadanos de países reincidentes que no acepten a ciudadanos deportados. El proyecto no aborda qué hacer con las personas que viven sin permiso en Estados Unidos, entre ellos los llamados dreamers o soñadores, inmigrantes traídos al país cuando apenas eran unos niños. También podrían eliminar la lotería de visas por diversidad que ofrece la residencia a ciudadanos de países con bajas tasas históricas de inmigración a Estados Unidos. En Nueva York nos acompaña hasta ahora Mónica Sibri. Ella es fundadora de CUNY Dreamers, organización que defiende los derechos de los estudiantes en Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días a todos y gracias por tenerme aquí. Después de escuchar el día de ayer esta alocución del presidente Trump, ¿esto es un plan realista o, como muchos analistas lo han puesto, es una jugada política proyectándose al 2020? Bueno, primero que nada tenemos que decir que esta nueva propuesta del presidente Trump y de su gobierno realmente es un punto político para poder continuar atacando a la gente inmigrante en los Estados Unidos. Realmente no es realística porque tenemos un gobierno dividido gracias a que la gente salió al frente en las últimas elecciones y nos dio de regreso un progresista gobierno en la Casa Baja, pero esto significa que tenemos una clara imagen con un presidente que va a continuar deportando a gente inmigrante y continuar atacando a la gente que ya se encuentra aquí y realmente creando un sistema que solamente protege a los ricos y que quiere seguir separando a familias. Mónica, justamente, ¿usted cómo lo recibió? Este plan migratorio del presidente que ignora a los indocumentados que ya están en Estados Unidos y prioriza la migración por méritos. ¿Ustedes, como grupo, como asociación, como fundación, lo consideran justo o no? El presidente está poniendo un sistema de mérito que realmente nosotros ya lo hemos cumplido porque ya tenemos nuestra educación. Muchos de nosotros somos ya abogados, doctores, tenemos nuestras
lo que él está pidiendo completado, pero él no está prestando atención a eso, por lo cuanto nosotros como una organización y como gente directamente afectada de esto vamos a continuar luchando contra una retórica que él está creando que realmente dice, no me importa cuánta educación tengas, cuántos méritos tengas, lo que a mí me importa es que nosotros tenemos que crear un sistema que solamente represente a la gente rica y represente a una gente que realmente no se parece como nosotros. Él no está preocupado en nosotros. Nosotros vamos a seguir luchando y asegurarnos de que, así como él quiere pasar estas leyes en el Senado, nosotros vamos a asegurarnos que cuando vengan las elecciones en el 2020, que él no sea nuestro presidente y que tengamos un Senado completamente diferente. Dentro de esta lucha que usted indica aquí, esta lucha incesante, ¿cuáles son las principales necesidades, los principales obstáculos que tiene un estudiante indocumentado que está en los Estados Unidos? Por supuesto. La gente indocumentada ahora mismo, especialmente los soñadores, el problema más grande que tenemos es que este presidente está motivando a los representantes de los estados a que creen más legislaciones que no nos representen, que nos prohíban atender a las escuelas, que no nos den ayuda financiera por las cuales nosotros ya contribuimos. Entonces, como seguimos peleando y seguimos luchando, ahora tenemos también que luchar contra esos estados que están siendo empoderados por un presidente racista que no nos quiere dejar estudiar. Nosotros tenemos que trabajar mucho para pagar por las escuelas. A veces recibimos ayuda de salud porque no podemos atender, no tenemos seguro de salud. Pero nosotros, como lo dije antes, vamos a seguir luchando porque nosotros sabemos que la gente aliada que está parte de esta lucha nos salió al frente en las últimas elecciones, nos cambió la Casa Baja y ellos nos representan y realmente esa Casa Baja es la que nos está protegiendo de que esta propuesta que él realmente que anunció recientemente no va a ser posible. Pero es un susto y es una manera que él está utilizando para empoderar a los racistas en los diferentes estados. Mónica Sibri, gracias por estar con nosotros. Ella pertenece a una organización que defiende los derechos de estudiantes en Nueva York. Gracias y un buen viernes para usted. Igual para todos, gracias. Vamos inmediatamente con el recorrido de las informaciones que se dan en la Unión Americana. Estamos en Washington, en Nueva York y en Miami con nuestros corresponsales y vamos a comenzar con la policía en desalojo al grupo de 4 activistas maduristas que estaban justamente tomando la Embajada de Venezuela en la capital de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación? Emiliana Molina nos tiene el reporte desde Washington. Emiliana, un buen día. Buenos días. Las autoridades entraron en la mañana para arrestar a los 4 activistas que permanecían dentro de las instalaciones, invitados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro: Kevin Sisi, Adrian Pine, David Paul y Margaret Flowers. Durante 37 días, estos activistas, junto a otros activistas de Code Pink, Cancer Coalition y Popular Resistance, lograron tomar el control de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C., una acción que la oposición tildó de ilegal, puesto que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Terminó la toma en la Embajada de Venezuela en Washington. Tras casi 40 días, este jueves las autoridades estadounidenses pusieron fin a la acción ilegal que ocurría en la sede diplomática por parte de activistas de la organización Code Pink. Muchos de ellos, quienes por cierto no sabían dónde queda Venezuela y nunca habían visitado el país. La policía desalojó y detuvo a las últimas 4 personas que quedaban en el recinto y se negaban a salir. Los activistas ingresaron al edificio sin ningún tipo de autorización. A los pocos meses de la designación por parte del presidente interino, Juan Guaidó, de su equipo en representación de los intereses de Venezuela en la capital de la Unión Americana, y a pocos días después de que los nuevos delegados aseguraran que pronto restablecerían las actividades en la embajada. Reclamaban que en la nación sudamericana existía un golpe de Estado en desarrollo y que ellos iban a defender los intereses del pueblo de ese país, expresando su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Hace unas semanas, varios activistas habían sido retirados del inmueble y este lunes la policía emitió una orden de desalojo a los que quedaban. Varios ciudadanos venezolanos que residen en Washington se apostaron a las afueras de la sede diplomática para exigir la salida de todos. El embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, hizo oficial la noticia. Y hoy esta embajada es territorio libre. Hoy es un momento histórico, porque luego de 20 años de opresión hemos sembrado
acá la semilla y la bandera de la libertad y de la democracia. Así que hoy tenemos este edificio y esta embajada como símbolo. Esta embajada tiene que convertirse en la embajada de la libertad. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que lo ocurrido este martes fue un irrespeto a la soberanía. El gobierno de Donald Trump ha violado el recinto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington y es responsable, a la luz del derecho internacional, de una grave violación, no solo legal, sino moral. El líder del régimen aseguró que denunciará el caso ante instancias internacionales. Los activistas consideran que el régimen de Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela, a pesar de que un centenar de países aseguran que su reelección fue fraudulenta. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. La ONU está llamando la atención de Washington y de Caracas para que no haya un escalamiento en las tensiones entre ambos países, luego del desalojo de estos activistas que permanecían justamente en el interior de la sede diplomática venezolana en la capital estadounidense. Naciones Unidas está pidiendo que las partes busquen nuevas oportunidades de diálogo. Alejandro Rincón tiene el tema desde Nueva York. Feliz viernes para todos. El desalojo de los activistas de la organización Code Pink marca un nuevo hito en el proceso de distanciamiento y de escalamiento de la tensión entre la administración Trump y el régimen de Nicolás Maduro. Es justo por estas dos circunstancias que el principal cuerpo diplomático a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas, reacciona a la luz de la que es su principal misión a nivel mundial: mantener la paz y seguridad internacionales. El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, en su último encuentro con los periodistas residentes en la sede general del organismo internacional, entregó el siguiente comentario sobre la expectativa de la ONU frente a este incidente en la capital de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas consideran lo que ha sucedido con los Estados Unidos sobre el uso de la fuerza de la ley de entrar bajo la premisa a salvar la embajada de Venezuela en los Estados Unidos. No tengo una posición que comentar en este momento. He escuchado algo, pero no voy a comentar nada. Entre tanto, en la sede general de Naciones Unidas continúa la expectativa y el monitoreo por las posibles consecuencias que tenga este incidente en las próximas horas, en particular luego de que el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, amenazara con adelantar actos de reciprocidad en Caracas, en la capital de Venezuela, a la luz de lo sucedido aquí en los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el estudio. Gracias, Alejandro, por ese reporte. NTN 24 ha obtenido la primera respuesta de María Fernanda Espinosa luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador procediera a dar inicio a un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en sus funciones como canciller de este país, Era Correa. La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas ha dicho que todas sus acciones como jefa de la diplomacia ecuatoriana estuvieron ajustadas a la ley. ¿Está fallando Naciones Unidas en resolver esta crisis venezolana para lograr acuerdos? ¿Usted en particular respalda una estrategia que sea, digamos, negociada y concertada la crisis en Venezuela bajo este concepto? Absolutamente. Yo creo que el secretario general, como nuestro primer ministro, nuestro brazo ejecutivo, ha sido muy claro en decir que la única solución para Venezuela es una solución dialogada, es un proceso serio de negociación entre todas las partes. Es decir, hay una situación muy difícil desde el punto de vista humanitario en Venezuela y ahí está la ONU entregando el apoyo pues muy cerca de la gente que más lo necesita, y lo estamos haciendo ahora en asocio con la Cruz Roja Internacional. ¿Ha llegado a su oficina, Presidenta, alguna petición de tal vez algún bloque de países que quieran liderar una iniciativa como la que ha generado controversia en otros foros como la Organización de Estados Americanos para que se reconozca ante Naciones Unidas un representante de Juan Guaidó en oposición a los delegados de Nicolás Maduro? No hemos recibido ninguna petición en ese sentido. ¿La respaldaría usted? Bueno, no es un tema que me corresponda decidir a mí, eso les corresponde a los Estados miembros, a los 193 Estados miembros. Adicionalmente, en las últimas horas, Presidenta, ha trascendido una noticia desde Ecuador, su país, la aprobación y el avance del trámite sobre un posible juicio político cuestionando ciertos momentos de su administración como jefe de la diplomacia del Ecuador. Su respuesta en particular a esas 7 personas que votaron para que avanzara ese juicio político.
Bueno, realmente yo creo que eso para nada afecta mi rol como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para la que fui elegida por los Estados miembros. Yo digo, bueno, sí, es penoso y lamentable porque era un día en el que se elegían las nuevas autoridades de la Asamblea. Y la sensación que tengo es que lamentablemente este juicio fue utilizado para los arreglos, para ocupar ciertas posiciones y ciertos lugares en la nueva dirección de la Asamblea de Ecuador. O sea, en su concepto abusaron, digamos, como de esas normas para avanzar en una causa en su contra. Lo que claramente está detrás es una persecución de orden político sin sustento y que lamentablemente se vio inmersa en un proceso de negociación de otra índole entre movimientos y partidos. No hubo irregularidades frente al tema de naturalización con Julian Assange, ni tampoco abandono de su parte por el tema de la gestión de los periodistas del Ecuador mientras estaba adelantando su campaña por la Asamblea General, como se le señala. Bueno, realmente yo creo que los argumentos son extremadamente sólidos. Las decisiones sobre naturalización de Julian Assange es una decisión apegada a la Ley de Movilidad Humana de Ecuador. Sobre el tema de la frontera norte, yo creo que prácticamente se detallan con documentos y con respaldos más de 50 acciones realizadas. Y que eso sea utilizado para un motivo de persecución política, realmente yo creo que es bastante cuestionable. Pero yo creo que hay límites en la capacidad que tiene un canciller o una canciller. Yo creo que es más la idea de una canciller porque por ser mujer, por ser una mujer conocidamente progresista, conocidamente humanista, y yo creo que tal vez si era una canciller hombre, la situación sería distinta. Puedo cometer errores como cualquier ser humano, pero en mi rol de canciller no descansé un minuto. Presidenta, muchísimas gracias por este tiempo, el mayor de los éxitos para el resto de su administración. Muchas gracias. Vamos ahora a otros temas. El presidente Trump planea enviar cientos de inmigrantes indocumentados que se encuentran en la frontera con México hacia el sur de la Florida. Serían cerca de 270 extranjeros por semana los que llegarían a Palm Beach para ser procesados. En Miami, Paola Serna tiene el reporte hasta ahora. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, esta ha sido una noticia que ha sido recibida por las autoridades de Broward y Palm Beach con mucha sorpresa. Las autoridades básicamente hicieron una crítica por esta situación, manifestaron su preocupación, ya que serían alrededor de 1.000 inmigrantes indocumentados que viajarían a partir de 2 semanas en adelante hacia estos condados que no se encuentran, según han dicho las autoridades, preparados para recibirlos. Las autoridades de estos condados también han dicho que no cuentan con los recursos necesarios, incluso para atender en este momento a su propia población en temas como, por ejemplo, la salubridad. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. A la mañana de NTN 24 aquí en el Canal de las Américas, revisando lo que es noticia a esta hora. Vamos a hablar de la contaminación que no cede en el Valle de México. Las autoridades federales mantienen aún la contingencia extraordinaria en la capital del país y las poblaciones colindantes porque persiste el alto nivel de partículas tóxicas. Según la Comisión Ambiental, las condiciones meteorológicas han dificultado la dispersión del PM2 y ozono, por lo que se mantienen las restricciones para la circulación de vehículos y la suspensión de clases. Este es el tercer día consecutivo en que las mediciones marcan el pico más alto, por lo que además se les recomienda a los ciudadanos evitar estar al aire libre. Un recluso murió durante un motín en la mayor cárcel de Nicaragua. La revuelta fue iniciada por un grupo de reos considerados presos políticos por la oposición. La persona fallecida fue identificada como Eddie Antonio Montes Praslin, un ciudadano nicaragüense con nacionalidad estadounidense, 57 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en octubre pasado. Este hombre habría recibido un disparo mientras forcejeaba con uno de los guardias de la prisión. Tras conocerse la noticia, el gobierno de Estados Unidos ha pedido al régimen de Ortega que investigue la muerte de este hombre. La exanalista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, va a volver a ingresar a prisión por negarse a declarar ante un juez federal sobre su revelación de secretos militares y diplomáticos. Al portal Wikileaks, Manning salió de la cárcel hace una semana tras pasar 2 meses tras las rejas por no querer colaborar con la investigación judicial.
6 días después de su liberación, un juez federal ha requerido de nuevo su declaración y tras la negativa ha ordenado que sea encarcelada por desacato otra vez en el mismo centro. Hay reacciones en España a la captura de alias Josu Ternera, ex líder de la banda terrorista ETA que llevaba 17 años fugado. Las principales fuerzas políticas exigen que la justicia sea implacable contra este hombre acusado de varios asesinatos. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En España continúan las reacciones luego de conocerse la detención en Francia de una de las figuras más relevantes de la ex banda terrorista ETA. Se trata de alias Josu Ternera, quien ya se encuentra a disposición de la justicia francesa, que busca que Ternera cumpla con una pena de 8 años en ese país por pertenecer a una organización terrorista. Para el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, esta captura demuestra la importancia que han tenido las distintas fuerzas políticas españolas que desde la vuelta a la democracia no han dudado en combatir la lacra del terrorismo. Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. Nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y por la convivencia es el compromiso eterno que tiene el Partido Socialista y el conjunto de la ciudadanía española con la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas del terrorismo. Amigos televidentes, figuras de otras fuerzas políticas también se han pronunciado. Todos coinciden en que la justicia española deberá ser implacable para que Josu Ternera cumpla con su pena en España por las 4 causas que tiene pendientes en este país, principalmente por delitos de lesa humanidad. Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre este señor, si es que se le puede llamar señor, sobre este asesino, sobre este terrorista. En España quien la hace la paga. Y las víctimas siempre tienen que tener el apoyo del Estado y los terroristas siempre tienen que tener el peso de la ley. Esa es nuestra forma de entender la lucha contra el terrorismo y hoy me quiero acordar de las víctimas del cuartel de Zaragoza, de las víctimas que ha ordenado Josu Ternera y la banda terrorista. Es verdad que ETA ya no mata, pero es verdad que todavía existe demasiado dolor en la sociedad y que cosas como esta, la detención de un personaje como este, también nos reconcilian con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que nos protegen, con nuestro Estado de Derecho, con nuestra democracia, que nunca ha aceptado el chantaje de los terroristas y que desde luego nunca lo va a aceptar. Amigos televidentes, el arresto de Josu Ternera pone fin a una huida que duró 17 años y deja ahora el papel de fugitivo más conocido de la banda a otro de sus mayores asesinos, Iñaki de Juana Chaos, refugiado en Venezuela con la venia del gobierno de Nicolás Maduro. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte. La esposa del excomisario Iván Simonovic, quien recibió un indulto por parte del gobierno interino Juan Guaidó, denuncia que funcionarios de SEBIN tienen rodeada su casa en Caracas. Simonovic fue condenado a 30 años de prisión por su presunta participación en el golpe de Estado en el año 2002. Ya está Oliver Fernández en el sitio de la noticia con el reporte. Oliver, un buen día para ti. Un gusto saludarte desde la capital venezolana, Ruth, así es. Y Bonnie Simonovic, esposa de Iván Simonovic, realizó una nueva denuncia desde Alemania a través de su cuenta en Twitter. Dijo que aún permanece el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN dentro de su vivienda y que lo que se acostumbra en estos allanamientos es precisamente a saquearla. También dijo, información importante, Ruth, que se había comunicado con Iván Simonovic y que se encuentra bien lejos de su casa. Vamos a ver qué fue lo que dijo. El SEBIN aún sigue en nuestro hogar, impidiéndole el acceso a nuestro abogado Joel García. Les aclaro que Simonovic está bien lejos de nuestra casa. Asumo que el gobierno debe estar saqueándola, como hacen en cada allanamiento. Ustedes serán responsables de los daños. Ruth, se ha reeditado el tráfico en la ciudad capital y esto obedece a la falta de gasolina que se ha registrado en los últimos días. Se han visto largas filas en las estaciones de servicio para poder surtir del combustible. Las personas pues se han pronunciado, han dicho que esto es incapacidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.
Oliver, gracias por tu reporte desde Caracas. Un buen día para ti. La Alcaldía de Bogotá ha entregado un diagnóstico positivo del trabajo hecho en el sector salud durante los últimos 3 años. Entre los logros de la administración de Enrique Peñalosa se destaca haber mantenido en cero las muertes de niños por desnutrición. También avances en temas como la disminución en los índices del embarazo adolescente y la expansión de la cobertura de salud en la capital colombiana. 3 ejes han marcado la política de la Alcaldía de Bogotá para impulsar el sector salud con miras a garantizar el cuidado de la vida de todos los habitantes de la capital colombiana. En 3 años y medio de gestión se han logrado cifras importantes en cuanto a la atención de la red de hospitales distritales, la reducción del embarazo adolescente y el cuidado de la población infantil. La administración de Enrique Peñalosa ha extendido la cobertura en salud para todos los bogotanos con la creación de 31 de las llamadas CAPs o Centros de Atención Prioritaria. Esto lo que permite es que la gente en los barrios encuentre el médico especialista, encuentre el laboratorio, la entrega de medicamentos. Muchas cosas pueden ser resueltas sin necesidad de que se dirijan y congestionen los grandes hospitales. Esta iniciativa ha permitido rebajar los índices de hacinamiento en los hospitales distritales del 251% al 91%. Otra de las problemáticas atendidas es el embarazo adolescente. Para prevenir que los índices sigan en aumento, la Alcaldía de la capital colombiana ha creado diferentes estrategias, entre ellas la implementación de la página web sexperto.co. Permite que el ciudadano, especialmente los jóvenes adolescentes, que es para quien está dirigida esta plataforma, puedan hacer la pregunta que quieran sobre sexo, puedan pedir asistencia especializada e igualmente a través de esta plataforma concertar una cita con un médico y recibir métodos anticonceptivos. Este esfuerzo, sumado a las campañas educativas en los colegios, ha logrado una reducción del 31% en los casos de embarazo adolescente en la ciudad. Y es que la población infantil ha sido una de las prioridades de esta administración. La Alcaldía de Bogotá ha logrado también con sus programas sociales mantener por 3er año consecutivo el índice cero en las muertes de niños por desnutrición, un trabajo que ha liderado la Secretaría de Salud junto a otras dependencias. Que inicia con identificar en todas las bases de datos y por todos los medios cuáles son esas mamás, esos niños que están en riesgo de desnutrición severa, asignarles lo que nosotros denominamos un gestor de riesgo, que es como el ángel de la guarda que los va a acompañar, e igualmente recibir el apoyo de una fundación privada que se encarga de darles asistencia nutricional, de entregarles alimentos, hacerle un seguimiento muy estricto. El gobierno enfrenta hoy grandes retos, como la atención a los migrantes venezolanos. Se estima que en la capital colombiana hay cerca de 300.000 venezolanos. La administración local ha invertido cerca de $20 millones para atender las necesidades básicas en salud de estos migrantes. Las más recientes tendencias en el mercado de la construcción, la arquitectura y el diseño para el hogar tienen lugar en la Feria Internacional de Expo Construcción que se realiza en la ciudad de Bogotá, Colombia. En este espacio decenas de expositores comparten todas las novedades en esta industria. Nuestro periodista Diego López está en el sitio de la noticia. Adelante, Diego, un buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo desde Corferias, en la capital colombiana, en donde se lleva a cabo la edición número 15 de la Feria Internacional de Expo Construcción y Expo Diseño 2019. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los principales expositores y esto fue lo que nos compartieron. Aquí en el stand de Camacol podemos darles toda la información del sector y toda la información de la feria que necesiten, todos los servicios que como gremio le prestamos a nuestros afiliados, pero además la feria tiene, organizado por Camacol y Corferias, que somos los socios, una cantidad de atractivos interesantes para todos nuestros visitantes, más de 175 charlas académicas, todas las novedades en acabados, en accesorios, en maquinaria, que es el pabellón donde estamos. Se van a encontrar con más de 22.000 metros netos de área de exhibición, de las principales tendencias, de las últimas tecnologías, de todo lo que se está moviendo alrededor de la cadena productiva de la construcción, maquinaria, equipos y todo lo que mueve la construcción. Hay tendencias minimalistas, retros y tenemos soluciones para todas las tendencias de diseño. Entonces tenemos productos de porcelanato, novedades en maderas. En este año quisimos estar aquí en la feria para tener más reconocimiento de marca. Nosotros manejamos unos productos para recubrimientos arquitectónicos, ¿sí? Para las fachadas. Somos una empresa 100% nacional. Llevamos en el mercado 26 años, ¿sí?
Mucha gente en el mercado nos reconoce, pero quisimos estar aquí en Expo Construcción para tener reconocimiento y que nos tengan en cuenta para todos los proyectos de aquí en adelante, para que sus diseños y sus acabados sean mejores y tengan mayor durabilidad. La feria continuará hasta el próximo domingo 19 de mayo, último día que las personas que están acá en Bogotá tienen la posibilidad para acercarse y conocer más de la exposición. Es toda la información que registramos desde acá, desde la capital de Colombia. Continúen con más información en nuestro Centro Internacional de Noticias. Y lo haremos. Continuamos con el programa agradeciéndole su sintonía con el Canal de las Américas. Revisamos lo que es noticia internacionalmente. Y lo hacemos con un caso aberrante de feminicidio en Chicago. Una mujer embarazada de 19 años desapareció el mes pasado, fue encontrada muerta en una casa al este de la ciudad. Marlene Ochoa, de ella se desconocía su paradero desde el 23 de abril y ha sido asesinada, estrangulada con un cable. La policía reportó que el bebé a él se le fue extraído violentamente a esta mujer. El recién nacido se encuentra en estado grave en un hospital de la ciudad. La policía halló el cadáver de la mujer tras una llamada de auxilio. Para un bebé recién nacido, en la misma residencia se detuvo a 2 mujeres y a un hombre. Un caza F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se ha estrellado en la ciudad de Riverside, en California, durante un entrenamiento rutinario. La aeronave colisionó contra un almacén ubicado cerca de la pista de una base de reserva aérea. Las autoridades han confirmado que el piloto de caza ha sobrevivido. 10 personas que se encontraban en el lugar resultaron levemente heridas. Investigan si el siniestro ocurrió por una falla técnica. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a visitar Bolivia. Lo hará el día de hoy. El funcionario se va a reunir en La Paz con el presidente Evo Morales. La visita tiene lugar en medio de la polémica en el país sudamericano por las intenciones de Morales de ser reelegido por 4ª vez consecutiva. El secretario general espera continuar a la cabeza del foro regional y para ello necesita el apoyo mayoritario de 34 países miembros. Maduro ha ordenado reforzar la vigilancia de la Embajada de Estados Unidos en Caracas tras rechazar el desalojo de los activistas que estaban ahí en la sede diplomática venezolana en Washington. Maduro, el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, junto a todo el pueblo de Venezuela, rechazamos y repudiamos el asalto a la embajada por parte de grupos policiales del gobierno de Donald Trump. He mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la Embajada de Estados Unidos, que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, aquí en Caracas. Vamos a protegerla aún más, porque Venezuela sí cumple con los convenios internacionales, con el derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega confirmó que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos en Venezuela. En un comunicado ha explicado que se trata de una fase exploratoria con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la crisis en la nación sudamericana. En esta fase inicial el papel de Noruega es de mediador. Nicolás Maduro se ha reunido en Miraflores con el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. Esta es considerada la primera reunión de alto nivel del bloque que busca acercar al régimen madurista y a sus detractores para tener una salida pacífica a esta crisis que afecta a la nación. Al encuentro con Maduro asistieron representantes de Alemania, de Italia, de España, de Portugal, de Francia y Países Bajos. En esta reunión se habría abordado temas como las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y lo que el madurismo califica como injerencia por parte de la Unión Americana. Los representantes del grupo también han sostenido encuentros con integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y representantes diplomáticos en la Casa Amarilla en Caracas. En el Reino Unido se han dado por terminadas las conversaciones entre la oposición y el gobierno sobre el Brexit. El líder opositor Jeremy Corbyn ha señalado que no tiene sentido continuar estas negociaciones ante la inestabilidad de la formación en el poder, lo que según él dificulta llegar a un pacto. En una carta que ha sido enviada a la primera ministra británica, Corbyn ha reconocido su incapacidad para acercar posturas en muchas cuestiones en las que se oponen. Ambas partes llevaban 6 semanas intentando un acuerdo factible para que sea aprobado por el Parlamento, que rechazó en 3 ocasiones el texto firmado con la Unión Europea.
Para el próximo 3 de junio está prevista una cuarta votación en un intento del gobierno por salvar el pacto con Bruselas. Al menos 15 muertos deja un temporal en Mali. Las fuertes lluvias, las inundaciones han causado esta emergencia en la ciudad de Bamako. Los residentes de zonas aledañas al río Níger fueron los más afectados con el aumento del nivel del agua. Sus casas han quedado prácticamente inundadas. Según datos del gobierno central de Mali, equipos de socorro intentan ayudar a los damnificados, pero no se dan abasto. El 17 de mayo, el día de hoy, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Y ahí vemos a parte de la comunidad LGBTI en Taiwán, que tiene motivos para celebrar. El Parlamento ha aprobado la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que el país se convierte en el primero en el continente asiático en reconocer este tipo de uniones. La ley presentada por el gobierno fue aprobada por una holgada mayoría. Y uno de los arquitectos más renombrados, más venerados del mundo, diseñador de la famosa pirámide de cristal del Louvre en París, autor de grandes museos, edificios públicos en Estados Unidos, ha fallecido anoche. Estamos hablando de Ei Omin Pei, el arquitecto estadounidense nacido en Cantón, China, considerado uno de los últimos maestros de la arquitectura moderna. Ha muerto anoche a los 102 años de edad. Hay expectativa en Colombia por la inminente salida de la cárcel de alias Jesús Santrich. El ex jefe de guerrilla de las FARC podría quedar en libertad en cualquier momento, tras la polémica decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de negar su extradición a Estados Unidos y ordenar su liberación. El presidente Iván Duque espera una resolución positiva a esta apelación de la Procuraduría ante esta decisión. Entre tanto, la ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero, renunció a su cargo. La funcionaria dijo que su dimisión se daba en medio de esta crisis judicial por lo acordado por la JEP. Y el acuerdo es claro. Quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. La orden de captura con fines de extradición que llevó a Jesús Santrich a la cárcel fue cumplida por la Fiscalía General de Colombia el 9 de abril de 2018 en Bogotá. ¿Somos funcionarios de la Fiscalía? Una acusación formal emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York dio origen a la circular roja de Interpol contra el exjefe de las FARC. La justicia de Estados Unidos lo reclama por la presunta conspiración para exportar cocaína a la Unión Americana. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína, que equivalen a 10.000 kilogramos, hacia los Estados Unidos de América, cuyo precio habría sido convenido en la suma de $15 millones americanos. Jesús Santrich habría entregado a los supuestos compradores de las 10 toneladas de cocaína un adelanto de 5 kilos, transacción que se habría hecho en un hotel de Bogotá. El fiscal general de la Nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo. El seguimiento de la agencia antidrogas estadounidense a una red de colaboradores del cartel mexicano de Sinaloa fue clave. Un infiltrado de la DEA logró captar el intercambio de un billete que sería un santo y seña para concretar el pago del envío convenido de la coca con supuestos emisarios del cartel de Sinaloa.
En el video aparece Marlon Marín a la izquierda y Jesús Santrich de frente. En su momento, la Fiscalía de Colombia también reveló una serie de audios entre Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y un asistente de Jesús Santrich, no identificado, que demostrarían los contactos y las negociaciones del exmiembro de las FARC para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Hechos que, según el ente acusador, habrían ocurrido a partir del mes de junio del año 2017, es decir, después de la firma de los acuerdos de paz de La Habana. 13 meses y 6 días después de la captura de Santrich y pese a las pruebas, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicó la garantía de no extradición a favor del exjefe guerrillero y ordenó disponer su libertad inmediata. Esto desencadenó la renuncia del fiscal general. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Según la sección de revisión de la JEP, las pruebas presentadas contra Santrich no permitieron evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa. No obstante, 2 magistradas se apartaron de la decisión, Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López Díaz. La solicitud de extradición de los Estados Unidos de América y sus anexos contenían la prueba suficiente para establecer que la fecha precisa de las conductas atribuidas fueron posteriores al 1 de diciembre de 2016. En medio de esta tormenta institucional por el caso Santrich, Noticias RCN conoció la que sería la principal prueba de Estados Unidos contra el exjefe de las FARC. Ya hablamos aquí con Marlon, ya tenemos 15 millones listos arriba para entregarle. Yo le pregunté ayer a él que si quería que se le entregara todo el paquete de una sola, él me dice que de 5 en 5. En el revelador video de la cita que habría ocurrido el 9 de febrero de 2018 en la casa del exjefe de las FARC, está la conversación entre Santrich y los supuestos emisarios del cartel de Sinaloa, que eran agentes encubiertos de la DEA. Si ustedes miden los tiempos, miden los seguros, miden la proyección. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Miguel Fierro, él es analista político. Un buen día, bienvenido a la mañana de NTN. Muy buen día, Ruth, para ti y para toda la audiencia. Bueno, la renuncia de la ministra Borrero se produce en un momento bastante turbulento, sin duda alguna, para la justicia colombiana. Además de la salida del fiscal Martínez y la vicefiscal, esta decisión de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de altas cortes del país sudamericano, en las últimas semanas, en pleno trámite de los reparos a la JEP, que han sido propuestos por el presidente Duque, fue ampliamente interpretada como una presión indebida que ha provocado un intenso debate, profundo debate sobre la independencia judicial y las relaciones exteriores. ¿Qué podemos reflexionar sobre lo sucedido en las últimas horas? Lo primero, la JEP nació espuria. Primero que todo, fue derrotado el acuerdo de paz en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Lo segundo, el presidente Iván Duque tiene un mandato recibido en las urnas para llevar a cabo los ajustes que presentó en las objeciones a la JEP ante el Congreso de la República. Lo tercero, este tipo de situaciones las veníamos advirtiendo desde 2014, 2015 y 2016, que no se puede negociar la política antidrogas con los narcotraficantes. Esto es como negociar la política bancaria con los asaltantes de bancos o la política de infancia y adolescencia con los violadores de niños, niñas y adolescentes. Realmente esto es una expectoración muy grande a las víctimas porque configura las no garantías de no repetición. Ahora, el caso Santrich ha puesto también en evidencia estas tensiones que quizás produce el deber del gobierno colombiano de cooperar con Estados Unidos, con Washington particularmente, en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos precedentes muy grandes en la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos. Colombia el principal aliado estratégico, por lo cual desde 1996, cuando se llevó a cabo el proceso 8000, cuando se le canceló la visa al entonces el presidente Ernesto Samper, Colombia no había vivido un escenario de confrontación con los Estados Unidos. Con nuestro mayor cooperante, con quien tenemos un tratado de libre comercio, con quien tenemos una serie de cooperación tanto militar, cultural y económica, ¿cómo vamos a responderle? ¿Cómo estamos quedando de mal frente a ello? No es una decisión del Ejecutivo, es una decisión de un poder, de una justicia que para algunos consideramos paralela al orden jurídico y constitucional que se llevó a cabo, pero quien tiene que dar la cara sí o sí es el presidente de la República, quien ya ha tenido como 2 llamados de atención por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien este hecho
le puede rebosar la paciencia y tiene argumentos para rebosar la paciencia. Claro, como le decía al comienzo, señor Fierro, ya lo que ha sucedido en las últimas horas ya ha llamado profunda y enormemente la atención, el hecho de la decisión de no extraditar a Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, a Estados Unidos, todas las renuncias del fiscal, la vicefiscal, la ministra de Justicia, el pronunciamiento del presidente Duque, y ahora en los próximos minutos, horas, está previsto que Jesús Santrich vuelva a la libertad. Eso va a ser sin duda algo también impactante. ¿Qué viene luego cuando ya está en libertad? Fue tan escandaloso y tan vergonzoso para cuando al comienzo de los años 80 Pablo Escobar estrenó una curul en el Congreso de la República. Esto es aún mucho más aberrante porque este señor Santrich es un confeso narcoterrorista y por estas declaraciones muchas personas podemos ser requeridas por la justicia, pero ver que después de la inminente libertad, que parece que se va a dar, va a ir a ocupar Ahora, lo que ha dicho Iván Duque, espera que se dé una resolución positiva a esta apelación de la Procuraduría ante esta decisión de la JEP. Sí, la Procuraduría es un interviniente especial, representa los intereses de la sociedad, del colectivo, de los ciudadanos, y por supuesto presentó de manera inmediata una apelación a esta decisión, pero sinceramente no esperamos mucho a los que hemos representado víctimas, toda vez que la JEP tiene una tendencia política comprometida en cuanto a sus magistrados, con algunas excepciones, como la magistrada Claudia López, que valientemente se apartó de la decisión, manifestando que la conducta punible del señor Santrich, lo cual fue revelado por los Estados Unidos con pruebas irrefutables, fue posterior al 1 de diciembre de 2016, es decir, después de la firma del acuerdo. En consecuencia, en La Habana lo que se hizo fue una venta de la franquicia de las FARC para delinquir paralelamente por parte de algunos como el señor Santrich. ¿Cómo se sienten o cómo reciben este tipo de situaciones, señor Fierro, quienes han sido víctimas directas de la situación de la guerrilla del narcotráfico en Colombia? Estos son una de los clásicos ejemplos del mundo al revés, donde las víctimas le salen a ver a los victimarios. Realmente esto imposibilita un ambiente de paz y reconciliación para una paz estable y duradera que dejó el señor Santos, que lo veníamos advirtiendo y que hoy día funge como Premio Nobel de la Paz. Pero ¿cuál paz si se legalizó el narcotráfico en Colombia? No hay más reflexiones al respecto. Vamos a agradecer a Miguel Fierro, ha estado con nosotros, analista político. Gracias por sus reflexiones aquí sobre esta noticia de esta situación que se da en Colombia. Un buen día. Buen día. Gracias por su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24. Enseguida quédese con nuestra